Bienvenidos una vez más a Nombre del Canal, vuestro canal favorito para enteraros de todo lo que pasa detrás de las cámaras, en los rodajes y sobre todo, en la vida personal de nuestros actores y actrices favoritos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado corriendo como la pólvora en redes sociales y en los medios de comunicación, el supuesto destrozo de Can Yaman. Sí, lo habéis leído bien. Destrozo. Una palabra fuerte, ¿verdad? Pero es que la polémica que ha generado este actor turco últimamente ha sido de las que hacen temblar los cimientos de la industria. Antes de que os lancéis a los comentarios a defenderle a capa y espada o, al contrario, a echar más leña al fuego, os pido que os quedéis hasta el final del vídeo. Vamos a analizar la situación con lupa, a repasar todos los rumores, las críticas y los momentos clave que han llevado a esta situación. Vamos a intentar entender qué ha pasado con Can Yaman y sobre todo, si realmente ha sido destrozado, o si, como suele ocurrir, hay más detrás de lo que vemos a simple vista. Y por supuesto vamos a dar nuestra opinión, siempre respetuosa y constructiva, sobre todo este asunto. Pero antes de empezar, como siempre, os quiero recordar que la mejor forma de apoyarnos y de seguir disfrutando de contenido exclusivo como este es suscribiros al canal. No os cuesta nada, solo un clic, y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traeros los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Así que ya sabéis, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿Qué ha pasado con Can Yaman? Para entender el destrozo del que se habla, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Can Yaman, como todos sabéis, saltó a la fama internacional gracias a series como Erkenci Pájaro Soñador, donde su carisma, su atractivo físico y su talento para la comedia romántica lo catapultaron al estrellato. De repente Can Yaman era la cara de Turquía en todo el mundo. Su imagen estaba en revistas, en anuncios, en todos lados. Los fans lo idolatraban y los productores se peleaban por tenerlo en sus proyectos. Pero como suele ocurrir con la fama repentina, llegó también la polémica. Y aquí es donde empieza a gestarse ese supuesto destrozo. Primero empezaron a circular rumores sobre su comportamiento fuera de las cámaras. Se hablaba de actitudes arrogantes, de exigencias desmesuradas en los rodajes, de un trato poco amable con algunos miembros del equipo. Estos rumores, aunque no siempre confirmados, empezaron a dañar su imagen pública. Eran historias que se contaban a media voz, filtraciones de fuentes anónimas que, aunque no probadas, sembraban la duda entre sus seguidores. Se comentaba, por ejemplo, que en los sets de filmación, Can Yaman llegaba tarde con frecuencia, mostrando poco respeto por el tiempo de los demás. También se decía que sus exigencias respecto a su camerino y al catering eran excesivas, creando un ambiente de tensión e incomodidad. La verdad es que en la industria del entretenimiento, este tipo de rumores son comunes. Sin embargo, cuando se trata de una figura tan mediática como Can Yaman, estas habladurías se amplifican y adquieren una mayor relevancia. Además, en un mundo tan interconectado como el actual, donde la información se difunde a través de las redes sociales en cuestión de segundos, el daño a la reputación puede ser irreparable. Luego llegaron las críticas por sus elecciones profesionales. Después de Erkenci, Can Yaman apostó por proyectos diferentes, buscando quizá salir de la etiqueta de galán de comedia romántica. Se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, Violeta como el mar. Si bien la serie tuvo éxito en Italia, no alcanzó el mismo impacto global que sus proyectos anteriores. Algunos fans se sintieron decepcionados con esta nueva faceta de Can Yaman, considerándola menos atractiva y menos auténtica. Esta transición fue percibida por muchos como un intento fallido de reinventarse. Erkenci había creado una imagen muy específica de Can Yaman, un hombre romántico, divertido y con un encanto natural. Al alejarse de este perfil, el actor arriesgaba perder el apoyo de sus fans más leales. La elección de mudarse a Italia y trabajar en una serie en italiano también generó controversia. Algunos consideraron que era una forma de alejarse de sus raíces y de su público turco. Otros, en cambio, lo defendieron, argumentando que tenía derecho a explorar nuevas oportunidades y a crecer como actor. Sin embargo, lo que es innegable es que esta decisión marcó un punto de inflexión en su carrera y contribuyó a alimentar la percepción de que Can Yaman estaba perdiendo el rumbo. Pero el punto de inflexión, el momento que realmente desató la polémica y que, según muchos, marcó el inicio del destrozo, fue su radical cambio físico. Can Yaman, conocido por su melena larga y su barba cuidada, decidió raparse el pelo y afeitarse par.
a un papel en la serie Sandokan. Este cambio, aunque justificado por exigencias del guión, no fue bien recibido por muchos de sus seguidores. Algunos lo acusaron de perder su esencia, de traicionar la imagen que lo había hecho famoso. Otros, más crueles, lo criticaron por su aspecto físico, diciendo que ya no era tan atractivo como antes. La reacción de sus fans fue visceral. Las redes sociales se inundaron de mensajes de decepción y desaprobación. Muchos lo acusaron de haber cambiado por completo, de haber perdido su atractivo y de haberse convertido en una sombra de lo que fue. Este cambio físico fue interpretado por algunos como una señal de que Can Yaman estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir un papel, incluso a sacrificar su propia imagen. Para otros, fue una muestra de su profesionalismo y de su compromiso con su trabajo. Sin embargo, lo que es innegable es que este cambio radical impactó profundamente en la percepción que el público tenía de él. A partir de ahí, la bola de nieve no paró de crecer. Las críticas se multiplicaron, los rumores se intensificaron y la imagen de Can Yaman empezó a desmoronarse. Los medios de comunicación se hicieron eco de la polémica, alimentando aún más el debate. Algunos lo defendían, argumentando que tenía derecho a cambiar y a explorar nuevos caminos. Otros lo atacaban sin piedad, aprovechando cualquier oportunidad para desacreditarlo. Cada paso que daba Can Yaman era analizado con lupa y criticado sin piedad. Sus entrevistas eran diseccionadas en busca de cualquier comentario que pudiera ser malinterpretado. Sus apariciones públicas eran objeto de burlas y comentarios sarcásticos. La presión mediática era insoportable. La situación se agravó aún más cuando salieron a la luz algunos vídeos y fotografías en los que se le veía con un comportamiento poco apropiado. Estos incidentes, aunque aislados, fueron utilizados por sus detractores para reforzar la imagen de un Can Yaman arrogante y prepotente. La tormenta perfecta se había desatado. Pero, ¿es justo hablar de destrozo? ¿Realmente Can Yaman ha sido destruido por la fama y por las críticas? Desde nuestro punto de vista, la respuesta es un rotundo no. Creemos que la palabra destrozo es exagerada y que no refleja la realidad de la situación. Can Yaman ha pasado por momentos difíciles, sin duda. Ha tenido que lidiar con la presión de la fama, con las críticas de los fans y de los medios, con las exigencias de la industria. Pero eso no significa que haya sido destruido. El término destrozo implica una destrucción total, una aniquilación. Y eso no es lo que ha sucedido con Can Yaman. Es cierto que su imagen pública se ha visto afectada, pero eso no significa que su carrera haya terminado o que su talento haya desaparecido. Can Yaman sigue siendo un actor talentoso y carismático. Sigue teniendo una legión de fans que lo apoyan incondicionalmente. Sigue trabajando en proyectos interesantes y desafiantes. Es cierto que su imagen pública ha sufrido un revés, pero eso no es irreversible. Can Yaman tiene la capacidad de reinventarse, de superar las adversidades y de volver a brillar con fuerza. La resiliencia es una característica fundamental en la vida de cualquier artista. La capacidad de levantarse después de una caída, de aprender de los errores y de seguir adelante a pesar de las críticas es lo que diferencia a los verdaderos profesionales. Y Can Yaman ha demostrado tener esa capacidad. De hecho, creemos que esta situación puede ser una oportunidad para él. Una oportunidad para reflexionar sobre sus errores, para aprender de sus experiencias, para madurar como persona y como profesional. Una oportunidad para demostrar que es mucho más que una cara bonita y un cuerpo escultural. Una oportunidad para sorprender a sus detractores y para reconquistar a sus fans. Esta crisis puede ser un catalizador para un cambio positivo en su carrera. Puede ser la oportunidad para demostrar su valía como actor y para dejar atrás la imagen superficial que se ha creado en torno a él. En este sentido, creemos que es importante tener en cuenta varios factores. En primer lugar, la presión a la que están sometidos los actores y actrices famosos. La fama, como hemos dicho, es un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas y te permite alcanzar tus sueños. Por otro lado, te expone al escrutinio público, te obliga a vivir bajo la lupa y te somete a una presión constante. Los famosos son constantemente juzgados por su aspecto físico, por sus decisiones personales y por sus opiniones. Esta presión puede ser abrumadora y puede tener consecuencias negativas en su salud mental. En segundo lugar, la importancia de la salud mental. Es fundamental que los famosos tengan acceso a ayuda psicológica para lidiar con la ansiedad, el estrés y la depresión que pueden derivarse de la fama.
Can Yaman, como cualquier otra persona, tiene derecho a cuidar su salud mental y a buscar apoyo si lo necesita. La salud mental es un aspecto fundamental del bienestar de cualquier persona, y es especialmente importante para aquellos que viven bajo la constante presión de la fama. Buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía y responsabilidad. Y en tercer lugar, la necesidad de ser más tolerantes y comprensivos con los demás. Todos cometemos errores, todos tenemos derecho a cambiar y todos merecemos una segunda oportunidad. Criticar y juzgar a los demás sin conocer la historia completa es fácil, pero no es justo ni constructivo. La empatía y la comprensión son valores fundamentales en una sociedad civilizada. Antes de juzgar a alguien, deberíamos tratar de ponernos en su lugar y entender sus motivaciones. Todos merecemos una segunda oportunidad, y todos tenemos derecho a equivocarnos. En definitiva, creemos que Can Yaman no ha sido destrozado. Ha pasado por un momento difícil, pero tiene la fuerza y el talento para superarlo. Le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros y esperamos que siga brillando con luz propia. Es hora de dejar de lado las críticas y los juicios y de darle a Can Yaman la oportunidad de demostrar su valía. Es hora de que la sociedad aprenda a ser más tolerante y comprensiva con aquellos que viven bajo la presión de la fama. Así que ahí lo tenéis, nuestra opinión sobre el supuesto destrozo de Can Yaman. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis darle a like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos nuestros próximos vídeos. Y ahora, queremos saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de todo este asunto? ¿Creéis que Can Yaman ha sido destrozado, o que es una exageración? ¿Estáis de acuerdo con nuestras reflexiones? Dejad vuestros comentarios abajo, nos encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creéis que la fama es un factor determinante en este tipo de situaciones? ¿Pensáis que los fans tienen derecho a criticar las decisiones profesionales de sus ídolos? ¿Creéis que los medios de comunicación han jugado un papel responsable en este caso? Queremos saber vuestra opinión sobre todos estos temas. Vuestros comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. No tengáis miedo de expresar vuestras ideas, siempre y cuando lo hagáis con respeto y educación. Gracias por vernos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis dar like, compartir y suscribiros. Hasta la próxima. Y recordad, mantened la mente abierta y el corazón lleno de salseo.